El Parlamento catalán desobedece al Tribunal Constitucional y aprueba la llamada vía unilateral. Esto se traduce en el inicio de lo que ellos mismos han llamado el proceso de desconexión de España. Poco ha tardado el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe después de que el Parlamento catalán haya desafiado al Tribunal Constitucional y haya aprobado debatir sobre la desconexión de Cataluña. Además, se ha puesto en contacto con los principales líderes políticos. Ha llamado al señor Pedro Sánchez, al señor Albert Rivera y al señor Pablo Iglesias. Se trata de actuar conjuntamente frente a una decisión que nos atañe a todos. En segundo lugar, voluntad política. Y nosotros tenemos la voluntad política como Gobierno de defender, como es nuestra obligación, el Estado de Derecho y el derecho de todos los españoles. Pese a que el Tribunal Constitucional advirtió de que vulnera la Carta Magna, ha prosperado la iniciativa con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP. Los diputados del PSC se han quedado en el hemiciclo y los de Ciudadanos y Partido Popular lo han abandonado. Las conclusiones contemplan que se impulse un proceso constituyente que derive la independencia catalana. Reiterar una vez más que hoy es un día para estar agradecidos, estar felices, estar convencidos de que el proceso de emancipación nacional de Cataluña avanza de modo firme, de modo decidido, y en este sentido felicitar a los representantes políticos del Parlamento de Cataluña. Expresamos nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción por ver dar resultado a tanta ilusión de tantos ciudadanos en la resolución que hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado. Muy satisfecha de lo que hoy ha sucedido en el Parlamento, porque se está realmente realizando aquello por lo cual los ciudadanos de Cataluña nos han votado. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a Rajoy. Y le he instado a tomar la iniciativa para impulsar una solución política para la sociedad catalana y la sociedad española. También en ello tendrá el apoyo del Partido Socialista. La votación no estaba prevista en el orden del día, pero el reglamento del Parlamento permite incluir nuevos puntos y 2 grupos o una quinta parte de los diputados así lo pide. Gravísimo el tema, José María. Sí, y además hay que destacar que tratan de actuar en fraude de ley, porque ellos no han hecho una propuesta a la mesa del Congreso y a su vez pasa a votación. Lo que hacen es que en el orden del día no aparece y lo modifican directamente a petición de los grupos sobre la marcha, para evitar que se pueda señalar a una persona como la responsable de esa desobediencia. Te lo pregunto para una aclaración, porque efectivamente incluso ya en esta pieza que ha hecho la Agencia de Información se matiza que en el Parlamento catalán se prevé legítimamente y entendemos que legalmente esa posibilidad, que aunque no esté incluido en el orden del día, a petición de 2 o más grupos, se pueda incluso añadir uno de los temas. No, sí, eso entra dentro de lo que es lógico, ¿no? La respuesta de la Carme Forcadell, de la presidenta, es que claro, que la Cámara es soberana. Y como es soberana puede decidir qué es lo que puede ser debatido o no debatido. Ahora bien, hay una orden muy clara de que eso no puede ser debatido y no importa que sea la mesa la que lo decida, que se debata, o que sean los grupos los que decidan que se lo debatan, pues entonces que se amplíe las personas que tengan que ser imputadas por desobediencia judicial a todos aquellos que lo han facilitado, incluyendo naturalmente la presidenta. Hombre, compañeros, no perdamos, para empezar, el sentido común. Todo esto que estamos viviendo parte de un fraude de ley desde el momento en el que simplemente se piensa. Ya no hablemos de plantear y de preguntarlo, y ahora ya de iniciar, de instar esa ejecución. Una segunda idea que me gustaría muy brevemente apuntarla, ¿no? Porque es que oigo a Soraya Santamaría y yo, la verdad es que parece que habla muy firme, pero es que a mí me indigna. No ha utilizado la palabra España en ningún momento. Vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender la Constitución, vamos a defender los derechos de los ciudadanos. No vamos a defender España. Ellos defienden Cataluña. Ellos están marcando quizá siempre porque entiende que cuando se habla de Cataluña se habla de España, cuando se habla de España se habla de Cataluña. Por eso España tiene fecha de caducidad, porque al ritmo que vamos nadie la siente, lo único que siente es un grupo de leyes que la gente desconoce totalmente, sí, pero fíjate, somos de carne y hueso. Perdón, José María, disiento, porque yo creo que les estamos apoyando en el momento en el que nosotros mismos planteamos la distinción. No hace falta que hablemos de España si nos referimos a un problema con Cataluña, porque es que estamos hablando de España en cualquiera de las perspectivas. Es que Cataluña es España, España es Cataluña. Así Antonio. Realmente, bueno, para empezar, lo que estamos viendo aquí es otro de los graves problemas que tenemos en estos momentos en la sociedad española, y es la división que hay, la tendencia al separatismo en muchos sitios y además de una forma muy grave. Y hay que ponerle coto. Aquí la clave está
cómo actúan los políticos, los partidos políticos, cuál es el nivel de altura que esperamos de ellos. Bueno, estamos viendo que están actuando de una forma unitaria, etcétera, que han llamado a la abogacía del Estado para que se mueva. Y ve cómo actúa la justicia. ¿Cuánto tiempo va a tomarse el Tribunal Constitucional en tomar decisiones fuertes, en tomar decisiones arriesgadas y en movilizar al resto de la sociedad para que esto no se produzca más? Por otro lado, esperemos que los políticos a todos los niveles sepan también debatir y discutir sobre lo que realmente necesita España, que en estos momentos tampoco lo están haciendo, porque es precisamente la falta de diálogo lo que nos está llevando a esta situación. Incluso yo añadiría, precediendo a la A, y no existe como el acto en sí, que habría otra pregunta, no el cómo, que actuaran los políticos, a lo mejor hace mucho tiempo. La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar. O sea, yo quiero de esto destacar que esto no viene de ahora, no viene de hace un año, no viene de hace dos, esto es una cosa que se ha ido labrando durante 30 años, de tal manera que todos los partidos que han ocupado el gobierno, todos han pactado y han hecho concesiones a los nacionalistas, les han dado una relevancia en la política nacional que no tenían, y muchas veces con nuestros impuestos, con mi dinero, con el dinero tuyo, el de este señor, el del otro, pues hemos ido gestando esta situación que se ha propiciado ahora. Entonces, claro, el hecho de que una parte del país se subleve contra el resto del país, pues eso lo único que hace es que ya caigan las caretas definitivamente para todo aquel que quiera ver. Estos partidos son sediciosos. Hace 200 años que se hacía con los sediciosos. Está muy claro lo que se hacía con los sediciosos, pero hay que tener la voluntad política de hacerlo. Y al final, la razón política última es la fuerza. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si tú el primer acto político, digamos, que es la apropiación de un territorio, tienes que estar dispuesto a defenderlo, pues si hay una parte sediciosa, pues habrá que tomar las medidas en consideración. Entonces, eso el gobierno lo puede tomar como quiera, pero con discursos así melifluos, tal y como el que hace Soraya Sáez de Santamaría, intentando equiparar un país, una nación, con unas leyes y tal, cuando ese país es muy anterior a todas esas leyes, pues es precisamente esa posición, ese vaciamiento de lo nacional es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Y que luego no se puede improvisar la solución de un momento para otro. La epidermis, que ahora están las consecuencias, está no más allá de un pacto concreto o unas transferencias de competencias, es que durante unos años, según qué administraciones públicas, no se han sujetado al ordenamiento jurídico. Y yo sí que aquí reivindico que una auténtica democracia constitucional es imperio de la ley. Ese imperio de la ley, un ciudadano se lo salta y cae todo el peso de la justicia encima de él. Se lo han estado saltando algunas administraciones públicas, que además les vincula mucho más el derecho que al propio ciudadano con respecto a las libertades, y no ha habido consecuencias. Es el momento en el que tiene que haber consecuencias. Hay decisiones ilegales, el Parlamento de Cataluña es un órgano colegiado, ya sabemos qué responsabilidades personales tiene quien en un órgano colegiado viola el ordenamiento jurídico, ya no es de todo el órgano colegiado, hay personas en concreto que han votado en contra del ordenamiento jurídico. Pues consecuencias personales. Yo creo que es evidente, la situación se están aprovechando de lo que es un gobierno débil, tan débil que es en funciones y no sabe si se va a establecer de nuevo o no. Se están aprovechando de unos partidos de nivel nacional con falta de liderazgo y, a mi modo de ver, sin tener claro lo que es la unidad de España en su conjunto, porque cada uno hace una propuesta dependiendo de las circunstancias y se está funcionando pues con mucha teoría, mucho jurídico y tal, pero acciones ninguna, y no se puede, o sea, seguirán así. Yo creo que no es cuestión de un gobierno débil. Cuestión de las leyes que tenemos en España planteadas, que quizás teníamos que ser mucho más ágiles y más drásticos en cuestiones de estas, ¿no? Por ejemplo, en Estado, igual que cuando sufríamos el terrorismo de ETA, pues habría que tomar decisiones un poco más rápidas. Pero sí que es cierto que, y habría dicho cosas muy interesantes todos, pero quizás el problema que tengamos ahora en Cataluña, que podíamos haber superado, es que si hubiéramos tenido a un líder de la oposición en el PSOE fuerte y con ganas de Estado, digamos, se hubiera unido con el Partido Popular hace ya 5 meses, se hubieran encontrado los nacionalistas que no hubieran sido importantes ni para la mesa que se ha generado hace escasamente unos días, ni para nada, y de esa forma habríamos conseguido que los partidos nacionales, realmente los partidos fuertes, PP, PSOE, Ciudadanos, hubieran hecho un gobierno fuerte, y estas cosas que serían de mero trámite, porque con 252 diputados levantando la mano a la vez,
Te aseguro que los nacionalistas no se menean para nada. Queríais hacer un matiz, pero por favor, rapidísimo, Antonio y Eduardo, por el orden que me lo habéis solicitado. Mi matiz es muy sencillo. Precisamente en la situación electoral en la que nos encontramos ahora es una magnífica oportunidad para que uno de estos problemas, entre otros, como el tema del empleo, etcétera, etcétera, se tratara entre todos los partidos políticos constitucionalistas si tuvieran altura de miras. Eduardo. Yo solo quería decir una cosa, que es que efectivamente el gobierno está en funciones, pero el Estado no está en funciones. Entonces lo que yo me pregunto es, los que tripulan el Estado, que está muy claro quiénes son, con nombres y apellidos, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Y sobre todo, ¿tienen idea clara de lo que defienden? O sea, ¿defienden unas leyes, una constitución? Para mí eso, las constituciones son hoy una, mañana se puede cambiar. El país no, el país es siempre el mismo. Avanzamos, compañeros. El tema, por la dureza, requiere un análisis mucho más profundo, sin duda, con el tiempo que merece. Lo pospondremos. Tristemente vamos a hablar mucho de ello y intuyo que en las próximas semanas con intensidad. Temas también muy delicados en materia de tribunales. La juez ha creído que el Partido Popular destruyó ordenadores para ocultar pruebas. El Partido Popular, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán han sido procesados por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Luis Bárcenas empleaba en Génova. La magistrada Rosa María Freire acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, la sobreescritura de 35 pasadas y el rayado hasta su destrucción física. En concreto, asegura que Durán ordenó la destrucción de los discos duros para eliminar los archivos, mientras que la actual tesorera conocía el apoderamiento y custodia de dichos dispositivos y permitió que Moreno ejecutase dicha orden a pesar de no estar jerárquicamente obligado a ello. En cuanto al Partido Popular, Freire considera que no estableció un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de esos delitos y ha explicado que actualmente no existe un inventario de los elementos informáticos que ha habido en Génova. Con respecto al delito de encubrimiento, la magistrada dice que es aplicable al abogado y a la actual tesorera de la formación, porque conocían la investigación judicial en curso sobre la presunta financiación ilegal del PP. Según su criterio, el borrado de los ordenadores tuvo el objetivo de impedir que datos relativos a la contabilidad B de la formación saliera a la luz. Sobre Moreno subraya que es un experto informático y le acusa de este delito por su colaboración imprescindible a la hora de aplicar las técnicas para la eliminación de archivos. Sobre todo nuestros abogados, si consideráis interpretar o valorar dicha decisión. Yo creo que es el primer supuesto en España donde un partido político viene a ser imputado, de acuerdo con las modificaciones que ha habido en el Código Penal recientemente. Bien, ¿qué nos encontramos? Pues con una juez instructora que entiende que hay indicios de la comisión de un delito. Quiero recordar que esta juez instructora archivó el asunto y la audiencia provincial ordenó que se continuara con él, que había indicios suficientes, y lo que hace la juez instructora es recopilar datos, y si esos datos vienen a ser suficientes, pues les da el curso correspondiente. ¿Es habitual en nuestro procedimiento que la misma juez, la misma titular de un juzgado archive y posteriormente dé curso? Sí, efectivamente, pues no le queda más remedio porque la audiencia dice que hay que seguir investigando. Entonces, continúa la investigación y se encuentra con que hay toda una serie de indicios delictivos. Lo que sorprende, claro, es que el Partido Popular haya obrado con tanta celeridad en destruir unas pruebas en un asunto tan delicado como es el caso Bárcenas. De momento, presuntamente, tenemos que entender, ¿verdad? Claro, sí, no, por supuesto. Siempre, en la situación de investigado que se dice ahora, siempre bajo esa presunción. Lo que es la destrucción está clara. Luego habrá que ver si esa destrucción es delictiva o no es delictiva. No, y a quién es atribuible. Claro, ¿a quién se le atribuye? Claro. Yo no lo veo fácil eso, ¿eh? Bueno, no, sí, es posible. Yo no lo veo fácil. Sí, jurídicamente probablemente mucho, porque además bien, estupendo, salen pero por eso imputan al Partido Popular, porque a lo mejor no puedes decir quién es la persona responsable, pero el partido como tal ha sido una máquina que no ha tomado las medidas adecuadas. ¿No? Han hecho un compliance penal. Como vamos a ver. El Partido Popular podrá haber infringido, si quiere, la ley orgánica de protección de datos. ¿Vale? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En no haberlo guardado en la agencia de datos, bueno, ya saben, ¿no? La agencia española de protección de datos. Pero yo te digo una cosa, yo veo muy difícil que imputen con nombre y apellidos
al señor Verdugo, que era el informático. Bueno, y él dirá, vale, yo era el informático, pero ¿por qué tengo que haber sido yo el que he destruido las pruebas? Yo creo que esto... Y en ese caso, ¿cómo seguiría adelante? Imputar, estén imputados, ¿no? Sí, bueno, lo que será que sean condenados, ¿no? Investigados se llamaba. ¿Y cómo se llevaría a cabo una resolución en este sentido? Si no son capaces de identificar responsabilidades concretas... Por eso han imputado... Claro, pero por eso han imputado al PP. Lo imputan a él porque es posible que al final no haya... No, yo creo que no, yo creo que es responsabilidad penal. Yo no he leído el auto, pero hasta donde yo tengo entendido es responsabilidad penal. Lo que subyace es que había habido un requerimiento judicial para que esos ordenadores fueran entregados a modo de prueba. ¿Pero cuándo? Antes en el momento de la instrucción, en los inicios de la instrucción. En orden, por favor. Tienen que ser capaces de demostrar, primero, quién la ha destruido, segundo, en qué momento se destruyó, si ha habido antes auto judicial requiriendo esos ordenadores, o por el contrario, esto viene de... O sea, esto sinceramente... Hay un problema de temporalidad. A ver, por favor, Antonio... Termino un segundo. Rápidamente, César. Simplemente, la audiencia es verdad que ha vuelto a sacar el asunto a relucir, pero yo creo que dentro de 6 meses se volverá otra vez a archivar. Jurídicamente pasará lo que pase, que no pasará nada, como tú dices, pero blanco y en botella yo creo que es evidente que la institución partido... que el Partido Popular La presunción de inocencia solamente le interesa al PSOE cuando es para él. Los ordenadores se han roto o no se han roto. O a ver si vamos a quedar que es que eso era una performance que hacía el Partido Popular y Eduardo, con el martillo machacando ordenadores. Bueno, yo, Antonio, tengo que decirte que desgraciadamente los partidos, sobre todo los dos partidos, pues se han intentado financiar como han podido y todos han intentado eludir como han podido las reglas del juego, porque han recibido dinero que no era dinero A, etcétera, y eso parece ser que es lo que está en tela de juicio aquí, y eso ya hemos visto que hasta lo ha estado haciendo Ciudadanos recientemente en Murcia, ¿no? Con esto hay que acabar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar que la justicia siga actuando. Eso es mi opinión, y de momento no hacer más juicios. Exacto. Lo demás, yo creo que la justicia debe fluir en los juzgados y bajo la tutela de los magistrados, no a nivel público. Estamos hablando de un caso de financiación de un partido con dinero de los propios afiliados del partido. Aquí nunca se ha utilizado dinero público, como pasó con Filesa, Malesa, etcétera, con el PSOE. Es muy distinto el asunto, ¿eh? Bueno, es que hay poco que decir de esto. O sea, yo creo que sí es una cosa presuntamente delictiva, que se investigue, que se llegue hasta donde se tenga que llegar. La gente no va a entender nunca que si tú eres un pequeño empresario o eres un trabajador de esta cadena o lo que sea y no pagas Hacienda, te embarguen la cuenta y te persigan y te hundan la vida, y sin embargo estructuras de poder o un partido sedicioso, por ejemplo, pues obtenga 1 millón de euros por ser grupo parlamentario. O sea, es que son cosas tan absolutamente ilógicas y tan irracionales que esto tiene que seguírselo. Cualquiera que quiera entender sabe que todos los partidos políticos actuales han tenido irregularidades, algunas como esta de lo del Partido Popular, supuestamente, que parece ser que es una cosa de vergüenza, pero claro, en Andalucía tenemos el tema de los ERES, que es un asunto de cientos de millones de euros, o sea que es que donde mires, debajo de la alfombra, hay un montón de basura. Por eso digo que es que la gente está hastiada, pero la gente le gustaría tener un liderazgo eficaz y honrado en la nación. Entonces, muchos esperamos que por algún lado despunte el sol, porque es que lo que se ve es pura basura. Realmente. Confiemos en la justicia. En el ámbito internacional, y no menos relevante, tenemos información acerca del reciente ataque en Múnich. La policía descarta ya los vínculos de la autoría de la matanza con el ISIS, con el denominado Estado Islámico. La policía alemana ha descartado que el tiroteo cometido el viernes en Múnich guarde relación con el grupo terrorista Estado Islámico o con la reciente ola migratoria. Las autoridades barajan como principal hipótesis que se trate de un acto sin motivación política. Varios medios alemanes apuntan a que el autor de la matanza sería Ali Davidson Boli, un joven de 18 años nacido y residente en Múnich, pero de origen iraní. Al parecer, según los medios alemanes, Ali compró pocos días antes una 9 milímetros y disparó 300 veces entre el restaurante de comida rápida y el centro comercial. Poco después decidió suicidarse con un disparo en la cabeza. En el registro que ha llevado a cabo la policía en casa del joven se han encontrado varios libros y recortes de periódicos relacionados con tiroteos anteriores. Además, en la mochila que utilizó en el tiroteo hallaron el libro Amok, ¿por qué matan los estudiantes?, libro que trata el conocido síndrome Amok y su relación con los ataques de estudiantes.
La policía ha confirmado que Ali causó 9 muertos y 21 heridos, de los cuales 10 están graves. De esta manera, la policía germana ha descartado que el joven tenga nada que ver con el Estado Islámico. José María. Es cierto que probablemente este chaval pues sea un loco de la colina y se haya dedicado a pegar tiros, como ha habido con anterioridad locos que en Alemania, en España o en Argentina pues han dedicado a matar gente. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto es cómo se reitera, como si ahora resulta que el terrorismo derivado de la yihad islámica fuera producto de unos locos y que aquí no pasa nada y que la política que ha tenido Europa en estos últimos años es correcta y que bueno, lo que tenemos es algo residual, y eso no es así. Se repite tanto que son una pandilla de locos, es porque quieren enmascarar una política migratoria que ha sido absolutamente nefasta en los últimos 15 años en Europa. A mí es que me choca muchísimo, de verdad, que justamente este atentado sea en Alemania y este señor justamente, que ha matado prácticamente igual que los demás, no sea de este islámico. Me extraña mucho, eso como dices tú, está en una tapadera porque a nadie le interesa tener un terrorismo reconocido en su país, y España lo ha sufrido durante 30 años, y nadie nos hacía caso. Por eso somos ahora la potencia mundial número 1 antiterrorista, porque sabemos ya de todo, hemos pasado tanto que lo sabemos todo, y en cambio estos tíos no tienen ni idea de nada. Y es más fácil decir que estaba loco a decir, no, tenemos un problema enorme, como tú dices. Hemos metido aquí terroristas con el tema de refugiados y tal y igual, que esto es una locura lo que tenemos ahora. Yo no sé si somos una potencia antiterrorista, porque te recuerdo que en nuestro país los terroristas se presentaban a las elecciones. Yo creo que es el único país del mundo que te ponen una bomba con fondos públicos. O sea que yo no sé, es decir, que a lo mejor en cuanto a medidas técnicas sí somos una potencia antiterrorista. Me refiero a la Guardia Civil, Policía Nacional... En lo político, o sea, me refiero a mí me parece... A mí los políticos, como he dicho antes, llevo toda mi vida metido en movimientos de política y tal igual, y unos están arriba y otros van abajo. El que está arriba luego pasa por abajo, ¿me entiendes cuando te digo? O sea, que a mí los políticos, a mí lo que me interesa es la policía, la Guardia Civil, el ejército... Igual, y nuestro homenaje una vez más a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a día de hoy ya parece que empiezan a ser reconocidos, valorados y apreciados. La Guardia Civil antiterrorista está reconocida mundialmente, y la Policía Nacional también. Y somos ejemplo también. Bueno, los dos Antonios, rápidamente, por favor. Una cuestión de credibilidad, quiero decir que si la policía española es muy creíble, entiendo que la policía alemana debe ser tan creíble como la española cuando tiene una opinión de esta que tú desautorizas. Bueno, Jesús, como eres de confianza, casi que despides conmigo y poco más, porque hemos agotado el tiempo. Si sois capaces de una frase a modo de... Yo creo que tenemos que aislar esta situación. Puede ser que se deba a un loco de la colina, pero no olvidemos, y ahí lo ha dicho bien el presidente del gobierno francés, que estamos en guerra. Y una cuestión, por matizar un poco lo que había comentado José María, es más preocupante cómo están actuando segundas y terceras generaciones de origen de diferentes países musulmanes, más que propiamente cualquier inmigrante de los últimos 15 años. Pues ya declarando hasta la guerra contra los perros de compañía, las mascotas, los animales. Sois conscientes de la noticia. Asesinatos masivos porque consideran que son seres impuros que no deben estar junto al ser humano. Se están produciendo en muchas ciudades españolas ya envenenamientos de canes. Hay que estar muy loco. Ya yo solamente puedo terminar diciendo que efectivamente, muy loco. El problema es que no están en la colina, si todavía se fueran... Bueno, nos vamos, nosotros sí, señores, pero retomamos actualidad la próxima semana, se lo prometimos, no nos vamos durante el mes de agosto, así que iniciamos esa batería de programas monográficos especiales muy interesantes, uno de ellos sobre terrorismo islámico, así que atentos, que ahí tendrán no solamente información, sino mucha valoración de expertos cualificadísimos y en primera línea de esta batalla, así que no se lo pierdan. Volvemos, como siempre, semanalmente en esa actualidad. Gracias a todos y gracias a ustedes, ante todo. Adiós.